Capítulo 36 del libro del segundo de Crónicas, los versículos 15 y 16. Alabe a Dios, dele gloria, amén. Y busque la cita bíblica. Repito, el texto es el capítulo 36, el versículo 15 y 16. Sea Dios glorificado, amén. El tema para hoy es cuando Dios dice basta. Cuando Dios dice hasta aquí. Saben que Dios lo hace. Hemos estado orando por Israel y por el pueblo palestino, pero saben que esto es un conato que puede como explotar. Eso es un asunto bien riesgoso. Es bueno que tengamos en cuenta todo eso para saber que Dios está próximo a venir. Hay una profecía que Jesús dijo, está en Lucas 21, y dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, por esto sabed que el tiempo está cercano. Esa carrera armamentista que se veía en Oriente Medio es una señal de que Jesús viene. Y sepan una cosa: el Oriente Medio siempre ha sido y será protagonista en el mundo profético. En Oriente Medio nació la civilización. Según la Biblia, entre los ríos, allá cerca del río Éufrates, fue donde estaba el paraíso. Hoy geográficamente no es fácil ubicarlo porque el diluvio transformó en cierta manera toda esa parte geográfica. Pero da la Biblia las coordenadas donde fue. Amén. Allí tuvieron cuna las primerísimas civilizaciones. Desde los antiguos sumerios, de por allá hasta el día de hoy, hermano, siempre ha habido guerra en ese pedazo. Y es allí donde vendrá Jesús. La Biblia dice que cuando Él venga pondrá sus pies en el monte de los olivos, que queda ahí cerca de Jerusalén. Israel es profético, es el reloj de Dios. Así que pendientes de ese acontecer allá, para que a nosotros también en cierta manera nos afecta. Están estudiando las repercusiones económicas que puede traer para el mundo esto, pero para la iglesia hay una repercusión profética por el vínculo. Dios bendiga ese poquito amén que oigo por ahí. Un cristiano no puede ser. Esta mañana les hablé un poquito del sionismo y del antisemitismo. Sepan que un cristiano no puede ser ni antisionista ni antisemita, por la sencilla razón que tenemos un vínculo con Israel. Hablemos un poquito de la historia de ellos para que nos sirva de base en esta noche. Gloria al Señor. En el capítulo 11, 36, versículo 11, vamos a leer hasta el 16 para contextualizar un poco el contenido de lo que quiero exponer esta noche. Dice 36, 11, a veces nos ayudan allí, ahí está. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Continuamos la lectura. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Seguimos. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aleluya, uy, santo. Versículo 14. También todos los príncipes sacerdotes, los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Oigan el 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16, por favor. Mas ellos, el pueblo, los gobernantes, los príncipes, todos ellos, oiga, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y oigan aquí el énfasis que quiero traer en esta noche, hermanos que están conectados ustedes aquí. Hasta es un límite. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esta última frase es sumamente lapidaria. Es triste. Cuando no hay ya remedio, ya no hay que esperar solución, sino juicio. Vamos a orar porque en esta noche allá y aquí hay vidas que todavía tienen remedio. ¿Creen ustedes eso? Yo creo que todavía hay vidas que me están oyendo allá y aquí que están al borde, tal vez al punto ya, porque lo que vamos a ver aplicado a la nación de Israel también es aplicado a la vida individual de algunas personas.
Vamos a orar a Dios. Autoexamínese y mire a ver si todavía usted tiene remedio. Si está actuando de una manera. Le garantizo que Dios esta noche le da la medicina. Oramos a Dios. Oramos a Dios. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche ya, por esta oportunidad que nos das por segunda vez en este día domingo, Señor. Gracias por el grupo numeroso que esta mañana nos pudimos reunir e invocar tu nombre. Gracias por las vidas que hicieron profesión de fe en la mañana de hoy. Por eso, Señor amado, hemos regresado esta tarde para bendecirte unos cuantos. Otros que no pudieron venir temprano en la mañana, aquí están en esta tarde. Gracias también por la Santa Cena, de la cual, Señor amado, pudimos participar en la mañana de hoy y queremos hacerlo con algunos más esta noche. También te doy gracias por los hermanos que están en el retiro, por ese grupo hermoso que están allá en esta noche, y pido que la cena que les enviamos, que el pastor, Señor, lo pueda compartir con ellos, el pastor Jesús Riveros, que puedan gozarse también allí, ser fortalecidos y ser alimentados espiritualmente a través de este acto sencillo también. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora háblanos por tu palabra. Permite que esta advertencia, este toque de campana, Señor, que esta noche tú has puesto en mi corazón, traiga bendición, Señor amado, a tantas vidas que la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Tome su lugar. Voy a sugerir a cabina que me estabilicen el sonido, no me lo distorsionen para continuar. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. ¿Me están oyendo bien? Allí me están oyendo bien, ¿verdad? Qué bueno. Alabado sea el Señor. Hablemos de esta frase lapidaria, la final, cuando se pronuncia y dice que hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Este es el epílogo de la historia del pueblo, óigame bien, de Israel, la última porción del pueblo que quedaba en cierta manera en libertad. Los que conocemos la Biblia y estudiamos su historia, la de Israel, sabemos que Israel se dividió. Alabanzas al nombre del Señor. Un mal gobierno como fue el de Roboam provocó la división del reino. Así se conoce históricamente ese acontecimiento. Amén. Murió Salomón, dejó el estado bastante fragmentado por su promiscuidad, su desorden. Cuando David le entregó a Salomón, el reino estaba sólido, fuerte en lo económico, en lo militar, en lo social, en lo espiritual. El templo estaba lleno de almas, las familias consolidadas. Estaba muy bonito el reino, pero como era una monarquía, le tocaba a Salomón esto de democracia. Los sistemas de gobierno que hoy conocemos son relativamente modernos, aunque esta idea de democracia ya fue antigua en los romanos. Pero se vino a aplicar en el último siglo, llamémoslo así. En los últimos 200 años. De ahí para atrás, los gobiernos eran monárquicos, dictatoriales. Eran pequeñas aldeas que cada una se erigía un gobierno allí. E Israel tenía un gobierno monárquico. Entonces el padre le heredaba el reino a su hijo. Y así fue por cientos de años. Le tocó a Salomón entonces asumir. Y Salomón estaba muy muchacho, tenía apenas 20 años. Cuando asumió el reino. Y a esa edad no se tiene todavía la madurez. Escúchenme, jóvenes, que dicen yo soy maduro. Puede que lo sea en algunas áreas y puede manejar hasta esa edad ciertos aspectos de la vida, pero darle poder como el que Salomón tuvo, y luego con sabiduría y todo eso, hermano, a 20 años le quedó grande el reino. La Biblia dice que amontonó mujeres, tuvo 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Se necesita estar muy desubicado para desbordarse a ese nivel. Eso apartó temporalmente el corazón de Salomón de Dios, y empezó a fragmentarse el reino, a tener fisuras. Un gobierno de ese perfil tiene necesariamente que afectar la sociedad que gobierna. Por eso, ojo con los que van a votar próximamente, de hoy en 15 días. Yo no estaré aquí, yo estaré en la convención de Chile, pero yo sí oro por nuestro país. Y no solamente oro, sino que como ciudadano hago lo que tengo que hacer. Yo pago mis impuestos, yo me ciño a la ley, hago lo que pueda, a fin de contribuir en parte. Me vuelvo tolerante, no le hago caso a los insultos de la calle. Así hay conductores bien intolerantes, hasta lo insultan a uno. Y el aporte mío es no igualarme a ellos,
Porque uno pudiera también como humano bajarse con la cruceta en la mano y el otro se baja con la de él. Amén. Y se forma un problema, además del trancón. Entonces uno hace el aporte. Pero estoy en la historia y cito esto porque después de Salomón le tocó a Roboam. Y Roboam sí que venía regularcito. Así que el pueblo se convoca y le dicen a Roboam: expónganos el plan de gobierno. Y Roboam le dice: espérenme 3 días, váyase. A los 3 días vengan para que oigan qué voy a hacer, porque estaban cansados por el exceso de impuestos. Es que mantener 1000 mujeres, un harén de esos, hermano, como dicen por ahí, mero comiendo, dicen los mexicanos, pues obviamente afecta el erario público. Y eso era, ¿cuántas vacas se comerán 1000 mujeres por semana? Y si son gallinas, imagine cuánto, pollos, etcétera. Además de los criados y las criadas. Eso era una cantidad terrible. Y vienen entonces y le dicen a Salomón que por favor exponga. Y él les dice: vengan en 3 días. Y en esos 3 días él se reunió con los ancianos, con la gente, amén, de mayor experiencia, que la tenemos. Usted no puede envejecerse y volverse ya anciano o anciana vacío. Tiene que aportar algo a la generación que viene atrás. Dios bendiga, amén. Escúcheme, las personas de mayor edad, usted no puede dejar un legado negativo. Tiene la obligación moral, ética, de dejarle a sus hijos y nietos, o a los que más pueda, un ejemplo digno de imitar. Esos abuelos, ¿sabe qué le dijeron? Por favor, aliviane la cosa. Su papá fue demasiado oneroso, nos explotó hasta allá. Háblele al pueblo el corazón, dígale que usted va a ser mejor que papá, que va a ser un gobierno más amén, más austero. Por favor, dígale eso. Y verá que el pueblo le va a caminar. Pero él dejó el consejo y se reunió con sus pares. Esos muchachitos esos grafiteros, de esos que en esta sociedad los tenemos, de esos también habían cuando eso. Amén. De esos que escriben hasta vulgaridades e indecencias en las paredes. Amén. Y me enseñaron en la escuela hace 50 y tantos años que la pared y la muralla son el papel del canalla. ¿Alguno recuerda eso? O sea, la persona educada no escribe en las paredes, amén, ni en las murallas, escribe en los papeles. Uno conserva la estética. Yo cuando paso por barrios, no solo aquí en Colombia, sino en Lima, los he visto en estas ciudades, hermano, unos hasta signos satánicos allí con spray. Yo digo, esto fue escrito por una persona mal educada. Una persona educada no acude a ese medio. Pero de eso se juntó Roboam. ¿Y sabe qué le dijeron esos amigos? Dígale al pueblo que van a venir que el dedo meñique suyo va a ser más grueso que los lomos de su padre. Dígale que si él los castigó con espadas, usted lo va a castigar con escorpiones. Dígale. Y va este hombre y le cree a los muchachos. A los 3 días llegó el pueblo. Y cuando el pueblo llegó, él les dice eso. Sabe que se miraron unos a otros y dijeron: con este nada. Israel a sus tiendas. Y ahí fue la chispa que detonó lo que se llama históricamente la división del reino. 10 tribus colocaron como capital a Samaria hacia el norte, y quedaron 2 tribus que continuaron con Jerusalén en el sur. Esas 10 tribus fueron cautivas por los asirios unos 120 años antes que estos. Quedó esto porque los reyes de Judá fueron un poquito más benévolos que los del norte. Los del norte fueron más idólatras, más pervertidos. Estos fueron un poquito más, como más temerosos de Dios, pero con todo se fueron corrompiendo paulatinamente. Entonces es donde encaja esta historia aquí, porque el último rey se llamó Sedequías. Y a Sedequías Dios le envió continuamente palabra diciéndole: volveos a mí. A través de Jeremías hizo caso omiso. Esa rebeldía contagió a los demás, a los príncipes y a todo el pueblo, porque un mal gobierno insta a los gobernados. Por eso es que la Biblia nos manda a orar por los gobiernos. Porque la gente dice, y usted lo ha oído: no, si roban allá en el alto gobierno, ¿por qué no voy a robar yo? Que no es justificable bajo ningún punto de vista. Ese argumento no es valedero ni ética ni socialmente, porque usted no tiene por qué reflejar su conducta porque otro la tenga. Eso es un acto de inmadurez, de irresponsabilidad. Cuando uno es maduro como ciudadano, uno no mira que otro robe. ¿Por qué? Que todo el mundo anda sin papeles, entonces yo no, yo soy de otra estirpe. Yo pertenezco al Dios del cielo, a la iglesia de Jesucristo. Amén, hermanos. Si otros allá ellos, pero uno tiene que ceñirse. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Se cansó Dios con Israel, y esta sentencia viene después de decir aquí todo lo que dice,
que este hombre se rebeló contra Nabucodonosor, hizo caso omiso a las palabras de Jeremías. También todos los principales sacerdotes. Miren lo grave. Volvamos al versículo, por favor, colóquenme allí, el 14. Tenga la bondad de retrocedamos un poquito, sea Dios glorificado, para ir entrando ya en el tema. También todos los principales sacerdotes. El sacerdote tenía la responsabilidad espiritual o religiosa, mientras que el rey tenía la responsabilidad civil y de gobierno, la parte militar. Pero aquí todos se contaminaron. Y les quiero decir, hermanos de iglesia, que el faro que queda es la iglesia. Cuando la iglesia se daña, se corrompe, pierde la sal, como dice la Biblia, no hay más que hacer. De ahí la importancia de la iglesia desde el punto de vista social. Cuando todo ya está corrompido y pervertido, tiene que haber una iglesia donde los valores y principios se conserven. Levante su mano y déle gloria al Señor. Amigo que están aquí, la iglesia no es un club, no es una asociación de padres de familia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la luz del mundo y es la sal de la tierra, así la define la Biblia. Amén. Entonces, si la luz se llegara a apagar, imagínense, grave. Por eso es que proféticamente, cuando la iglesia sea levantada, este mundo queda tan deteriorado que no le cabe más que los juicios divinos. Aquí nos está ilustrando eso. Estos sacerdotes, también todos los principales sacerdotes y el pueblo. El deterioro empezó en palacio, llegó a las sinagogas, a los lugares de culto. Ahí hubo deterioro y como consecuencia el pueblo cayó en esa condición. ¿Encuentran ustedes alguna similitud con la sociedad actual? Yo la encuentro. Amén. Cuando yo oigo de la corrupción, que en Colombia se pierden 50 billones al año por corrupción. Cuando oigo todos los escándalos del clericalismo y estos escándalos en el catolicismo, de pederastia, de todo eso. Cuando oigo de algunos que otros escándalos en las iglesias, entonces yo entiendo por qué el pueblo anda tan desordenadamente. Amén. Amén. Porque uno tiene que aceptar que afuera, porque son gobernantes impíos, pero adentro tiene que haber una voz que se levante enseñando al pueblo a corregir el camino. Sea bendito el Señor. No hubo entonces como ni pueblo ni nada, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea, el deterioro llegó hasta dentro del templo. Lo profanaron. ¿Qué más pasó? Dice el versículo 15: ay, Padre de la gloria, y Jehová, el Dios de sus padres, de este rey llamado Sedequías, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Es el deber mío como pastor, como predicador del evangelio, traer advertencia. Amén, hermanos. Un pastor no tiene por qué dedicarse solo a hablar del amor de Dios y del amorcito y todo. Amén. Toda mielecita es que para no ofender a nadie. La palabra de Dios no ofende, redarguye. Crea la necesidad en la persona. Alabado sea Dios. Hace sentir el deseo de cambio, de transformación. Todo hombre de Dios debe hacerlo. Entonces ya no había más que hacer. Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero miren la reacción del pueblo, de los sacerdotes y de los príncipes. El versículo 16, por favor. Alabado sea el Señor. Dice: mas ellos, todo ese conjunto social que les he mencionado, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Escarnio es rechazo, burla. ¿Qué más hacían? Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y ahí ya Dios dijo: hasta aquí. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Cuando Dios se molesta, ay, Padre. Por eso es que un salmista escribió por allá en el Salmo 119: mi carne se ha estremecido delante de ti, por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Algunos dicen amén porque lo han leído, otros no lo han leído. Está en el Salmo 119. Aquí está. Oiga, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Sabe qué aconteció con ese pueblo? Vinieron los babilonios, que cuando eso ocupaban todas las márgenes del Éufrates, allá en lo que actualmente es Irán e Irak. Esa gente vinieron por la parte de arriba, se llama la medialuna fértil, porque en línea recta entre Jerusalén, Israel y ese pueblo es el desierto. Ese es el desierto totalmente seco. Entonces no se arriesgan por ahí, se van por encima, por donde hay agua, si hay vegetación.
y cautivaron toda esa gente. Mire, el sitio y toma de Jerusalén es de lo más dramático y triste que la Biblia registra. Ahora que yo veo estos noticieros y oigo todo esto, me acuerdo de lo que en Lamentaciones describe. A los jóvenes los llevaron amarrados. Ahí dicen en Lamentaciones, las muchachas fueron abusadas. Las mujeres que estaban encinta abrían sus vientres, extraían sus bebés y los asesinaban. Y eso hicieron estos días algunos terroristas palestinos. Qué cosa tan espantosa. Terrible eso, hermano. Los viejos no lo respetaron. Había una abuelita de 90 años y le dispararon estando en el porche de su casa. Cuando yo encuentro esa similitud en esta crueldad de ahora y me acuerdo de Lamentaciones, que Jeremías lloraba y dice que sus ojos se volvieron, él deseaba que fueran estanques de agua para derramar lágrimas por su pueblo. Uy, eso fue cruel. Se los llevaron amarrados, la piel se les pegó a los huesos y los metieron cautivos allá en Babilonia durante 70 años. Toda esa generación murió. Los que sobrevivieron fueron poquititos. Eso es dramático leer eso en Lamentaciones. Por eso se llaman Lamentaciones de Jeremías. Es una endecha, un dolor que el profeta escribe viendo la cautividad de su pueblo. Alabanzas al Señor. Cuando Dios se cansa, Él usa métodos de juicio. Veamos algunos ejemplos más. Vamos a leer en Génesis 18:21. Por favor, me ayudan en cabina, porque aquí también a dos ciudades, aquí fue a su pueblo, al propio Israel. Vamos a oír lo que Dios dijo de Sodoma y Gomorra, y lo traeremos también a tiempos actuales para que ustedes vean lo que Dios hace cuando Él se molesta. Génesis: descenderé ahora y veré, dice Dios, si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cuál clamor? No era oración, era el clamor de la depravación que había. El libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro describe que Lot, el sobrino de Abraham, hablando ahora de Sodoma y Gomorra, afligía su alma justa viendo la nefasta conducta de los sodomitas. Tan perversos eran que Dios envió dos seres celestiales a sacarlos de allí, y la gente los vio porque vinieron en forma visible. Dos ángeles, y tocaron la puerta de Lot, y los hombres vinieron detrás. Y cuando Lot abre la puerta para ver quiénes eran, estaban estos dos hombres ahí. Cuando él vio la turba de hombres que venían a abusarlos, entró rápidamente, los puso a buen recaudo, y ellos te tocaban la puerta. Eso dice la Biblia. Amén. El hombre volvió y abrió y le dijo: por favor, no le hagan daño, porque ellos saben cuál era la petición. Saca a los hombres que han llegado para que los conozcamos. Y la palabra conocer, allá en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, significa tener intimidad con. Por eso conoció Adán a Eva, su mujer, y entonces nacieron sus hijos. Ese vocablo es bien serio, para que los conozcamos. No, aquí tengo dos hijas, por favor las saco a ustedes. No, Señor, que los queremos a ellos. Los ángeles estaban dentro de la casa de Lot, oyeron aquello, y uno de ellos sacó la mano, o los dos, y los hirió con ceguera. Cerraron la puerta a ver si se iban. Usted lea ese pasaje, por favor. No me mire como extraño, porque estoy hablando de lo que la Biblia dice. Amén. Es que me preocupa a la ignorancia de muchos de la Biblia. Si les preguntara cómo quedaron los partidos y cómo va el campeonato y las eliminatorias, de eso sí saben muchos. Pero de la Biblia estoy hablando de lo que usted tiene ahí en la mano. Amén. Tocaban la puerta, dice que se fatigaron buscando, ciegos estos individuos, y querían meterse así ciegos, momentáneamente querían entrarse con toda la ceguera, abusar de los seres, de los hombres que han visitado a Lot. Mire hasta dónde llega la maldad. Hay gente que así sean ciegos, se meten a los antros, a los prostíbulos, a los expendios de licor. Amén. Así ya con una pata llena de, perdóname la expresión, con un yeso hasta aquí, por estar de borracho por ahí, se pegan esas accidentadas y así, amén, para meterse otra vez al mismo lugar donde le fue mal. Eso se llama ser obstinados, la palabra que leímos ahora. Amén. No, uno tiene que aprender la lección. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre. Es que la gente provoca a Dios en la indignación, y a Sodoma y Gomorra Dios dijo: voy a mirar a ver cómo van, si han mejorado o empeorado. Que va. Miren en el capítulo 20, en el 19:23. Vamos allí, 19:23. Miren esto, allí mismo en Génesis. Lean bien esto que está escrito. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. No había.
Recuerden que Abraham intercedió y dijo: Señor, si hubieran 50 justos. No hay 50. Que sean 40, tampoco hay 40. Que sean 20, nada. Que hubiesen 10. Dios le dijo: si hubiese 10 justos allí, por amor a esos 10 la ciudad permanecería. Era tal el deterioro que el 99% de esa población se había corrompido. Lo único que servía era Lot, y eso regularcito. Ustedes saben la historia, porque la mujer de Lot, esa sí que tenía el corazón en Sodoma. Y las hijas, miren lo que sacaron las hijas de Lot de allá. Se les creyó que nunca iban a haber hombres para ellas, convivir con ellos. ¿Sabe qué le dijo la mayor a la menor? No hay hombre que quede sobre la tierra. ¿Quién les dijo eso? Emborrachemos a mi padre y yo convivo con él esta noche. Eso es una muchacha que tenga algunos valores, nunca ni se le ocurre. Así no haya habido ley, porque hay leyes de tipo moral que están en nosotros, que no necesitamos leerlas en la Biblia. Sepan que hay mandamientos y normas que están escritas aquí y en la tabla de nuestro corazón. La conciencia de lo bueno y lo malo está vigente en todo ser humano. Uno no necesita que la Biblia se lo diga, aquí adentro uno lo sabe. Desde pequeñitos, ¿no ve usted a los niños? No es sino que hagan una maldad y verá que ahí mismo se esconden, porque saben que eso merece castigo. Pero hacen lo bueno. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y entonces quieren el elogio. Pregúntenme a mí, que crié a mis hermanos y luego a mis hijos. Cuando les iba bien en las notas, dejaban el boletín encima de la mesita ahí en el comedor. Papá, ¿ya leyó la nota? No, léala. Yo dije: amén, ya ahorita la leo. Léala ya, porque yo ya no te felicito que le fue, pero ya la leyó. No, es que su actitud me muestra que le fue bien. Pero cuando no, el boletín, ya, papá, ya casi lo llevo. El boletín, ya, ¿sí? Uno intuye casi que nosotros, algunos creen que nosotros somos unos tontos de capirote. Olvídese, nosotros cuando ustedes van, nosotros ya venimos. Alabado el nombre de Dios, cuando damos gloria al Señor. ¿Por qué actúa así? Porque la conciencia lo acusa. Y la muchacha que ella emborrachó el papá, convivió con él, y luego a la otra noche repitieron lo mismo con la otra hermanita menor. Le dieron vino. Ese de dónde lo habían llevado, no lo sembraron en Zoar. La vid lo llevaban de Sodoma. Porque asociado a la perversión moral suele haber todos los demás elementos negativos. Asociado a la corrupción está el alcohol, está la droga. Amén. Está todo eso. Eso es un salpicón diabólico. Y ellas llevaban, ¿por qué lo emborracharon? ¿De dónde consiguieron vino? Si en Zoar no había, lo llevaban en la mochilita a la espalda. Ahí en el morralito que iba huyendo, ahí iba el aguardientico. Porque es que el que ama el pecado busca la manera de suplirlo. Sí, Señor. Y resultaron ellas, no hay yo cómo entender cuando esos niños nacieron, porque eran nietos y a la vez hijos. Aberrante. Nietos porque eran hijos de sus hijas, y eran hijos porque eran biológicamente engendrados por él. Una ciudad así, ¿cómo va Dios a perdonarla? Por eso hoy no existen geográficamente dos ciudades que se llamen Sodoma y Gomorra. Mire, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El que entra ya, en ese momento estaba naciendo el sol. Y el versículo siguiente, el 24, por favor. Ay, santo, alabe al Señor. Entonces, ese entonces es factor tiempo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Se cansó Dios y dijo: ya. Y ahí busque usted en el buscador a Sodoma y Gomorra, que ahora uno cualquier ciudad la busca ahí. Hermano, no necesita buscarla, basta con decirle al celular y le aparece. Pregúntele, ahora no, pero cuando llegue esta noche, diga: de Sodoma y Gomorra, quiero saber dónde están. Y verá que no se las puede ubicar porque no existen. Dios les dijo: hasta aquí. Escúchenme, amigos que están aquí, allá. Háblele a las personas que están en perversión moral. Dígales: usted está provocando la justa indignación de Dios. Como persona, vuélvase a Dios antes que sea demasiado tarde. Amén. Aquí no venga con la filosofía que yo hago lo que quiera. No, Dios se molesta y le puede decir: hasta aquí, como se lo dijo a esta nación. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Pero hay más. Miren, los amorreos, aquella antigua cultura que habitaba en las tierras, que ahí está en Israel ahora. Está venga, les digo dónde. En Génesis 15, 13 al 16. Estamos en las historias bíblicas. Los que tienen la Biblia ya continúen conmigo, por favor. Génesis 15. Sea Dios glorificado. Si puede alabarle, mejor todavía lo hace. Versículo 13, por favor. Veo algunos buscando en la Biblia. Así es como se debe hacer. Entonces Jehová dijo a Abraham, no era Abraham todavía: ten por cierto que tu descendencia morará
en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Continuemos, está hablando de Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Continuamos. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esa frase la quiero enfatizar. Aún no ha llegado, estaba subiendo lentamente. Como cuando usted, hermana, está llenando un recipiente de agua en la llave en la cocina y usted le abre toda la llave. Y cuando ya va llenándose, usted le va menguando la llave, porque ya va llegando al tope, ¿verdad? Y finalmente cierra para que no se desperdicie el agua. La maldad va colmando, colmando hasta el tope, mire, porque no ha llegado a su colmo. Colmo es ya. La maldad del amorreo, todo en el reloj de Dios iba dando tiempo. Mientras oprimían allí al pueblo de Israel en Egipto, el amorreo que habitaba en la tierra prometida iba también creciendo su maldad. Sepa que las culturas antiguas, muchas de ellas se han caído por dentro. El imperio romano no lo derrotó otro. De ahí hacia atrás un imperio iba derrotando militarmente al otro, pero el romano no fue así. El romano se cayó por dentro. Los Césares se llenaron de corrupción, de perversión. Esos palacios se llenaron de obra satánica hasta que Dios se molestó. Y el imperio romano militarmente no existe hoy. Existe el religioso, pero el militar no. Y el poderío económico, Italia hoy es un país que no es tan representativo en el mundo general, no es una potencia, digámoslo así. Y allí está Roma, pero es una capital turística más, porque Dios se cansó y por dentro se fue deteriorando. Cuando una sociedad por dentro se daña, o un individuo se daña por dentro, él mismo se cae. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es porque llega hasta el colmo la maldad del amorreo. Cuando ya subió, Dios dijo ya, le abrió la puerta a Israel, entró Israel y se armaron las guerras. Esa tierra prometida, que todos los bíblicos debemos saber los límites de Israel. En Josué capítulo 1 están los límites del pueblo de Israel. Yo he consultado ese mapa una y otra vez. Esa pequeña franja de tierra que se llama la Franja de Gaza, que es pequeña, es el país más superpoblado de la tierra. Por ser tan pequeñito, tienen 2,5 millones de habitantes. Eso es menos que Bogotá, el pedazo de franja ese, hermano. Y ahí en esa tierra, si uno lo ve desde el punto de vista bíblico, esa tierra está incluida dentro del mapa de Israel. Es ahí el origen del conflicto que se está viviendo, porque los palestinos alegan que toda esa tierra, y Palestina viene del vocablo hebreo que es con H intermedia, Filistea. De ahí eran los filisteos. El término moderno es Palestina, tierra de los filisteos. Y esa tierra está, óigame bien, incluida dentro del mapa. Usted toma Josué capítulo 1, versículo 4. Se lo voy a leer ya que toqué ese dato. Alabado sea el Señor. Colóqueme en Josué 1:4, que aunque está un poquito fuera del tema, pero de manera informativa, escúchelo. Alabado sea el Señor. Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano, arriba. Todavía se llama el Líbano ese. Y el desierto es lo que llaman hoy Cisjordania, toda esa parte oriental del Jordán. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, allá en la orilla de Irán e Irak. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Ese gran mar es el Mediterráneo. Toda esa tierra hasta el gran mar, al mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Los rabinos judíos saben eso. Alabanzas al nombre del Señor. Y Gaza está justo en la orilla del mar. Aquí está Israel, ahí está la franja, luego está el mar, y al sur, en una colita allí, está Egipto. Y yo me he preguntado como ciudadano, como cristiano, ¿por qué los egipcios y los árabes no le dan tierra a los palestinos? Denle tierra. ¿Por qué tiene que ser por ese pedacito de tierra que quieren que todo Israel sea lanzado al mar? Eso está en la constitución de los palestinos. Búsquelo en internet y verá. Estos días un politólogo escribió eso y transcribió literalmente los artículos de esa constitución, donde se dice ahí textualmente que los judíos tendrán que esconderse tras de los árboles y las piedras, y que los árboles y las piedras le dirán a los árabes: vengan, maten a un judío que está bajo mi sombra. Eso está escrito, y eso se lo enseñan a los niños desde temprana edad.
ese odio ha ido creciendo, hermanos. Ahí está el colmo de eso. Eso fue lo que prendió esa guerra, que no sabemos, que apenas lleva 8 días y no sabemos qué repercusiones traiga, porque el pueblo se cansa. Sea bendito el Señor, y Dios también. Entonces, ahí está. Cerremos esa parte de manera informativa para hablar de otros. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Daniel 8:23. Miren esta parte. Estoy hablando todavía de los pueblos. Ahora hablaré en la etapa final de los individuos. Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, de los reinos gentiles, cuando los transgresores lleguen ¿a dónde? ¿A dónde? Al colmo. Lo mismo que estábamos viendo ahorita, cuando llegó el colmo de los amorreos. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, ya en la etapa final de la profecía bíblica, la maldad va llegando al colmo. Ya uno no lo sorprende nada. Perversos que abusan hasta de bebés de brazos, hermanos, sexualmente. Una suciedad, una cosa que uno nunca ni habérsela imaginado. Qué cosa terrible. Amén. La perversión arriba, en el medio, abajo, queda el remanente llamado iglesia. Pero es que la iglesia tiene que ser diferente, amigos míos. Si usted hace parte de una congregación bíblica, tiene que hablar diferente, actuar diferente, vestir diferente. Usted tiene que marcar la diferencia entre el justo, amén, entre el justo y el malo, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Está mal aquí este 18. Damos gloria al nombre del Señor. Amén. Mire usted el fin entonces. Ahora, lo que Dios hace con pueblos, a veces vamos ahora de la iglesia. Miren lo que la iglesia dice en Romanos 8:20 al 23. Cuando la iglesia también diga: ay, de tanto cansancio, sí, ven Señor Jesús. Romanos 8:20. Amén. Voy aquí rápido. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, lean con atención eso, porque eso ya tiene que ver con usted y conmigo, trasladado al tiempo actual. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, está en una cautividad de corrupción sin precedentes. No solo en lo moral, la contaminación ambiental que se vive es terrible. Amén. Las enfermedades de un tipo y de otro, gente tempranito, niños y niñas, adolescentes ya hasta con cáncer y una cantidad de problemas serios. Dice más, porque también la creación, el versículo 22 por favor, porque sabemos que toda la creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. El gemir es el dolor que se siente. La creación misma, oiga bien, está en esa condición. Me sorprendió una noticia, que ya hubo jurisprudencia. Si algún abogado me está oyendo sabe qué es jurisprudencia, yo no lo soy. Pero sabe qué es sentar, amén, normas para luego que se repitan. Ahora hay familia perruna, familia multiespecie, así la llamaron. Un juez determinó estos días que un ciudadano que demandó a su exmujer porque no le dejaba visitar la perra que era parte de la familia. Los jueces llevaron eso al caso de familia y el juez de familia determinó que ese animal es parte de esa familia y se llama multiespecie. Entonces tienen que sacar la perra a entregársela a él por día para la custodia, que porque él está afectado por la ausencia de ese animal. Miren hasta dónde va esto. Y lo hacen gente que dicen conocer las normas, que son hombres expertos en conocimientos jurídicos. Incluir a un animal dentro de la familia como si lo fuera, cuando no es así. Dios se molesta por eso. Amén, hermanos. La Biblia dice que la carne del animal es una y la carne del humano es otro. La Biblia dice que los animales fueron creados con la sola palabra de Jehová que los llamó a la existencia, pero el humano fue creado de otra manera. Dios no llamó al hombre a decir la tierra produzca el hombre, lo armó, lo formó. Alabado sea el Señor. Cuando toda esa maldad va subiendo y la gente va llegando ahí, hermano, cuando esta misma corte autorizó que a los 14 años ya hay libertad de perversión sexual, cuando dicen que los niños pueden determinar desde temprano, ahora en las escuelas, en el bienestar familiar, tienen que complacer el niño de 5 o 6 añitos porque es que quiere ser niña. Miren hasta dónde la maldad va subiendo y cómo Dios se va cansando de una manera acelerada con este rebelde planeta.
Hermanos que están hoy aquí, sepan que esto está llevando al colmo ya. Sea bendito el nombre del Señor. Y Dios está que derrama sus juicios sobre este país y sobre esta tierra. Por eso lo que Dios hace con los pueblos, también lo hace con las personas. Por eso, alabado sea el Señor. Daniel 5:24. Hablemos ahora de personas particulares e individuales que aquí me están oyendo y me están viendo. Hay vidas aquí que en esta noche deben hacer un alto en el camino y retornarse. De por sí la palabra arrepentirse concibe la idea de regresarse. Esa es la palabra arrepentimiento. Yo voy en esa dirección y de pronto me detengo, veo que no debo continuar ahí y doy media vuelta, giro 180 grados y me regreso. Esa es la idea de la palabra arrepentirse. Alabanzas al Señor. Miren lo que le dijo Dios a través del profeta Daniel a un hombre llamado Belsasar, hijo o nieto de Nabucodonosor. Algunos dicen que era nieto, a mí no me interesa tanto. Lo cierto es que tenía un vínculo y Daniel le dice: tu padre Nabucodonosor hizo esto y esto y esto y esto y esto, y todo eso le aconteció y él se llenó de orgullo y Dios lo disciplinó, lo tiró 7 años para el campo hasta que aprendió. Alabado sea el Señor. Oigan, y por eso es que este hombre está en una orgía terrible, diabólica. Este hombre llamado Belsasar, ya leímos que los utensilios de allá de la casa de Dios en Jerusalén fueron robados, secuestrados, los trajeron a Babilonia y los guardaron en una de las recámaras. Pero este perverso rey Belsasar se le dio la infame idea de sacar, después de llenar todo de licor y todos los vasos, se acordó que había un aposento donde estaban los vasos de Dios, que eran de parte de la vajilla que se usaba para el ceremonial judío allá en Jerusalén, y los mandó traer y empezó a llenar vino. Y dice la Biblia en ese capítulo que allí estaban sus concubinas. Eso era una cosa horrible, esa orgía diabólica que ve allí, y empezó a vertir vino en ello y a distribuirlo entre todos. Y en ese momento Dios dijo: basta, bendito sea el Señor, hasta aquí, ya no hay más que hacer, ya pisaste un terreno minado, Belsasar. Y entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Mientras estaban ahí en esa orgía maligna, en el encalado de la pared empezó a verse una mano mocha, perdónenme la expresión, sin el antebrazo ni el brazo, la sola mano que escribía. Y eso espanta a cualquiera. Es normal ver una persona escribiendo, amén, en una pizarra, es normal, pero una sola mano, por favor. Y cuando ese rey mira eso, se asusta. Y mire lo que decía: ay, de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Sigamos el versículo 25, por favor. En la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Vamos a ver la traducción, versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Alabado sea el Señor. Tekel, vamos allí. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado como falto. O sea, no tienes el peso que se necesita para pasar el juicio divino. Amén. Y por último, Uparsin, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Más 29. Gloria al nombre del Señor. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel, etcétera. Antes de eso fue que le dijo: usted sabe todo esto. Su papá hizo todo eso y usted lo conoce, y usted no corrigió su camino. Usted no hizo como tenía que hacer. Jóvenes que me oyen, si usted tiene un papá, una mamá que no aman a Dios y le ha ido mal, escúcheme allá y aquí, aprenda la lección. Es mejor que usted diga: a mi padre, a mi madre le fue mal por esto y esto y esto, yo no voy a transitar ese mismo sendero. No lo transite, porque ya con esa experiencia amarga, usted es para que corrija su sendero y no haga como sus padres. Dios bendiga esos amenes. Este no lo hizo y por eso Dios dijo: ya, punto, Belsasar, hasta aquí. Miren el epílogo. La misma noche, eso fue, todo sucedió en la noche. En la noche convocó a la borrachera, en la noche profanó los vasos, en la noche trajo el vino y todo eso hizo. Y esa misma noche Dios lo sentenció, y esa misma noche, aleluya, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Mientras él estaba en esa orgía, saben ustedes que la historia dice que entonces estaban los medopersas excavando y desviaron el río Éufrates, que pasaba por el medio de la ciudad de Babilonia, y por el lecho seco metieron sus tropas.
invadieron, se fueron metiendo mientras él estaba en esa diabólica orgía. Y le cayeron y lo mataron. Esa noche cayó el reino babilónico y fue hecho una nada. Y cayó, oiga bien, Belsasar murió, Belsasar, rey de los caldeos. Versículo 31, si hay. Alabado el nombre del Señor. A ver si aquí está. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Dios se molestó con Belsasar como se molesta con algunos a quien continuamente les amonestamos. Hay gente que llega a las iglesias y sigue en el mismo estilo de vida desordenada que han llevado siempre. Hay gente que ha sido capaz de salir del culto e irse a fornicar otra vez. Esos llegará el día en que Dios dice: basta ya. Sea bendito el nombre del Señor. Otros salen a consumir la droga después de oír de un Dios que condena ese vicio. Vuelven otra vez: que yo no soy capaz. ¿Cómo que no somos capaces? ¿Acaso no hay un Dios todopoderoso que vence y triunfa? Usted no puede decirle a Dios que usted no puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Y diga al débil: fuerte soy. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando uno frena y se regresa, viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Santo es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque uno, en vez de esperar el juicio divino que viene. Alabado el nombre poderoso del Señor. Amén. Y si no, mire esa noticia que me llamó la atención, la repetí esta mañana. Viene un terrorista de Hamas en su parapente, listo con su arma, que las montan allí. Arman eso intencionalmente para ametrallar el pueblo judío. Y venía el parapente y un viento lo tiró contra las cuerdas de alta tensión y quedó electrocutado. ¿Me va a decir usted que eso es coincidencia? Que justamente a esa altura el viento esté. No, Dios dijo: basta, no vas a matar ni ¡pam! Y fue con una descarga eléctrica. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En un pueblo llamado Los Chorros, pequeño, allá en Arauca, por allá de Arauquita para adentro. Este varón es de allá, de esas tierras. Escuchen esto: había un hombre que se opuso tanto a la iglesia, y eso maldecía y profanaba la iglesia, y los pastores éramos unos vividores para él y todo eso, y era enemigo de Jesucristo y de la iglesia. Ese hombre pertenecía a un grupo violento y murió de una manera grave en una confrontación. Como era de cierta jerarquía, estaban haciéndole el funeral en la vereda Los Chorros. Eso me lo contó un hermano que estuvo allá, porque fue todo el pueblecito sacado para brindarle honores a ese finado. Y ese día estaba lloviznando mucho y estaban allí, y entonces hicieron un desfile, y cuando ya lo fueron a sepultar, hicieron una salva. En términos militares es disparar arriba, como rendirle honores. Y el que le tocaba hacerlo, recién habían conectado las redes eléctricas para allá, y él estaba debajo de todo el surco de cuerdas vertical. Puso su arma hacia arriba, su fusil, y activó el gatillo, y la ráfaga rompió las 5 cuerdas. Y las cuerdas se vinieron, y como estaban electrificadas, le cayeron a los otros que estaban allí, y electrocutó a 6 más y quemó a otros varios. El hermano dice: los ponchos esos verdes que usaba, eso huelía a quemado, mezclado con la carne ahí. Quedaron electrocutados 6 más, además del otro que estaba allí. Ese hermano me lo encontré, está viejito, en Saravena, y él me contó esa historia. Me dijo: hermano, nos entró un temor y un pánico, porque es que desde el punto de vista coincidencial es casi imposible que una persona le apunte y rompa las cuerdas todas que están así. El disparo partió todas las cuerdas. Eso desde el punto de vista de ensayo no es capaz de hacerse, pero Dios sí lo hace de alguna manera. Hermanos y amigos, Dios es real. Yo esta noche le exhorto al que esté haciendo lo malo que no lo haga más. Usted provoca la indignación de Dios, como este hombre llamado Belsasar. Y el último que les voy a mencionar está en Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Cuando Dios dice basta, es el tema esta noche a los que están llegando a la conexión ahora. Veamos este último ejemplo. Bendito sea el Señor. Está hoy en Hechos 12. Alabado sea Dios, versículo 21 al 23. A su nombre gloria. Alabado sea el Señor. Dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó al pueblo. Arengó es lanzar arengas. Oiga, ¿qué pasó? Versículo 23. Aleluya. Ay, 22. Y el pueblo aclamaba gritando. Oiga lo que gritaba el pueblo mientras Herodes les daba arengas. Voz de Dios y no de hombre. Uy, Jesús de Nazaret, qué provocación. Herodes debió haberlos interrumpido y decir: no digan eso. Yo soy un humano como todos. No, por favor, no hagan eso. No, él tomó para sí la gloria.
Por cuanto, miren el versículo 23, por favor. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Él debió haber interrumpido ese populacho y haberles dicho: no, por favor, no digan eso. Esta es la voz mía, no es la de Dios. Pero cuando ellos decían eso, él se infló más de orgullo, de soberbia, y empezó a animar más al pueblo. Y en ese momento Dios dijo: basta, Herodes. Te has metido, ya has tocado, aleluya, con la santidad mía y estás usurpando mi nombre. Un ángel inmediatamente vino por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. Y miren de qué forma tan grotesca y terrible. Expiró comido de gusanos. Pero ¿no dicen amén ustedes? Amén. Miren el juicio de Dios, cómo se molestó con ese hombre y cayó ahí en el piso. Inmediatamente los gusanos demoran un proceso mientras la descomposición se da, pero esto fue inmediato. La gente empezó a ver, porque Dios se molesta. Como se molestó con esa pérfida Jezabel, que se la tragaron el cuerpo, se lo comieron los perros así fresquito. Y cuando Jehú vino a recoger el cuerpo para sepultarlo, estaba la calavera y las palmas de las manos tiradas en el piso. Los perros devoraron la carne de esa mujer así fresca. Se cayó de una, Dios la tiró, ellos la tiraron de arriba y se reventó contra el piso. Y los perros no esperaron que se descompusiera ese cuerpo. Dios, cuando se molesta, se molesta. Cuando Él dice basta, es porque basta ya. Y muchos han cosechado. Ahí están los ejemplos bíblicos. Tal vez usted conozca otros ejemplos seculares de gente que quiso tomar para sí la gloria y Dios no se lo permitió. Por eso en esta noche hay vidas allá y espero que estén conectados y que Dios les diga: ya hay que frenar en esta noche. Hoy es 15 de octubre. Estamos partiendo este 10º mes. Qué bueno que quede en la memoria que hasta aquí. Bendito sea el Señor del cielo. Que usted pueda decir: me regreso antes que la justicia me alcance, porque te puede alcanzar. Amén. Por eso póngase de pie. En esta noche, alguien que ha oído esta palabra siente una advertencia interna. Hombre o mujer que está aquí, así hubiesen dos apenas, pero aquí vemos una cantidad. Alguien de ustedes necesitaba esta palabra esta noche. ¿Quiere usted devolverse antes que Dios le trace el límite? Porque Él lo hace. Tal vez estás provocando a Dios repetidas veces. Caíste en adulterio una vez y lo estás repitiendo porque nada te pasa. Estás creyendo como Sansón, que tranquilo, que no pasa nada, cuidado. Estoy hablando con muchos evangélicos hipócritas, que a veces los hay en las iglesias, que van y vienen sin ningún progreso espiritual, jugando con Dios. Así no se vive la vida cristiana. A Dios se respeta y su palabra se respeta. Esta noche, quien quiere levantar su mano y decir con humildad: yo soy esa persona, yo quiero, antes que la justicia divina me alcance, quiero acogerme a su amor, a su misericordia, a su perdón y a su gracia. ¿Habrá alguien esta noche? Esta palabra no es pura casualidad, es que Dios la ha puesto. Si hay esa vida, venga hasta aquí y oramos. Aquí le espero, bendito sea el Señor. Dios está aquí en esta noche y esta solemne advertencia es para que vengamos a Él antes que sea tarde. A veces Dios nos salva al filo de la cornisa, ya casi para caer. Viene su mano bendita como la de Pedro, que se extendió y Dios lo levantó y lo puso a salvo. ¿Dónde está esa mano levantada? Para que oremos. Amén. Dios bendiga a esta varona. Venga por aquí, yo quiero orar por usted. La vi muy atenta. Así es como se hace, se escucha la palabra. Dios me la bendiga. Amén. Yo quiero orar por ella. Aquí viene otro varón en esta noche. Alabanzas al nombre del Señor. Dios habla porque nos ama. Él envía palabra para que nos volvamos a Él. Allá también en las redes sociales, los que estén allá en esa condición, allí donde usted está, póstrese y pídale al Señor ahora que todavía hay remedio. No sea que Dios diga, como dijo de Saúl: no me ores más, le dijo a Samuel. No, Señor, no me hable más de Saúl, porque ya no lo oiré. Y Saúl pasó la línea y no hubo ya remedio para él. Terminó muriéndose, suicidándose por allá, consultando a una bruja que vivía en Endor. Todo por haber cruzado la línea. Este varón y esta varona quieren regresarse esta noche. Yo quiero que si hay alguien más, venga pronto. Si su conciencia le dicta y le dice que usted es la persona en cuestión adicional a ellos, venga también y oramos. Yo quiero orar por ellos. ¿Ustedes me quieren acompañar? ¿Me quieren acompañar, iglesia? Es posible que allá también haya alguien que está allí conectado y que sabe que está a puertas de cruzar la línea. Tal vez tienes ahí en el celular una cita
con una perversa mujer por una meretriz de la calle, o con un hombre perverso para abandonar el hogar, antes que eso suceda, corre, póstrate ante el Señor y ora con nosotros. Usted va a orar, amado varón, y usted también, hermana. Levanten sus manos ustedes y van a acompañarme en una oración sincera por estas vidas que en esta noche acogen el remedio de Dios para sus vidas. Aleluya. Repitan conmigo: Señor Jesús, en voz alta: Señor Jesús, en esta noche yo te agradezco esta advertencia que acabo de oír. Gracias, Señor, porque acabo de oír la voz de mi conciencia. Señor, no quiero cruzar el punto sin retorno como lo cruzó Israel, como lo cruzaron los sodomitas, como lo cruzó Belsasar. Yo no quiero cruzar esa línea, Señor. Perdóname en esta noche. Hable con Dios, hermana, mujer. Señor, ten misericordia de esta varona, que ella pueda orar, que ella pueda esta noche reflexionar y devolverse antes que sea más tarde. Perdona sus pocos o muchos pecados. Límpiala con tu preciosa sangre. Lávala, Señor, con ellos. Siga orando, mujer. Pídele perdón al Dios del cielo. Aleluya. Él está aquí para oírte. Él te escucha, varón. Él está aquí en esta noche para oír tu clamor, tu deseo, tu necesidad. Iglesia, ora, levanta tus manos y dale gracias, porque nos pudimos regresar oportunamente, porque pudimos, oh, aleluya, volvernos antes de que no hubiese remedio, y lo hallamos. El remedio es la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Señor, en tus manos está este varón que con tanta atención escuchó la palabra, y esta varona también. Que ellos puedan a partir de hoy, Señor, vivir la vida santa, recta, que tú, Señor, ama, en el nombre de Jesús. Sí, aleluya. Sí, Señor, escucha a esta varona que clama. Gracias, Señor. Iglesia, ora a Dios. Él está aquí esta noche. Un alma que se reconcilie, que venga a Dios, aleluya, debe provocar en nosotros el gozo y la alegría, porque sí hay remedio para ellos. Sí hay. Para ti que has venido esta noche en esa condición, todavía lo hay. Bendito tu nombre, Padre. Mira el acontecer de este mundo pervertido. Mira cómo te provocan a ira de una manera intencional, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pido perdón para ellos y ayuda para sus vidas. Amén y amén. Escuchen, jóvenes, especialmente